Este es un mensaje que a mí me gusta mucho estudiar la Biblia, pero que estudiándolo a mí también me gustó, o sea, disfruté haciendo este mensaje, porque tiene que ver con ese tema. ¿Cómo creció Pedro? Y hablamos de aprovechar segundas oportunidades. Y es una bendición que tengamos a un Dios que entiende mejor que nosotros que podemos equivocarnos, que nos puede costar, que perdemos el camino a veces, pero el Señor siempre nos da otra oportunidad, otras oportunidades. Y vamos a ver aquí en la vida de Pedro un pasaje bien interesante, un poquito largo, pero vamos a leer esos 17 versículos de Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. ¿Lo tienen? Leo así. Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. ¿Recuerdan otro episodio, algo parecido? Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer? Puede leerse también. ¿Pescaron algo? ¿Tienen algo ahí? Él les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús les dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153. Cuando lleguemos al cielo, una de las preguntas que le vamos a preguntar al Señor, ¿por qué 153? O sea, ¿qué significado tiene? Pero dice allí 153. Pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, le dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez
¿Recuerdan algo así de la tercera vez? Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Interesante esta lectura. El terrible Pedro, pero el Pedro que después Dios iba a usar. Creo que la última parte es la que nos lleva a un episodio anterior bien interesante de Pedro, porque Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? Y nos tiene que llevar al momento en que Pedro negó 3 veces al Señor Jesús. Pedro le había dicho: yo te voy a defender, yo voy a estar contigo. Y Jesucristo lo que le dijo: te voy a decir algo, pajarito, me vas a negar 3 veces. ¿Cómo se te ocurre? No lo voy a hacer. Pero cuando llegó la hora de la verdad, que pusieron preso a Jesucristo, dice la historia que él estaba allí en el patio donde cerca estaban juzgando al Señor Jesucristo, y lo que le preguntaron era: ¿tú estabas con Jesucristo? ¿Y qué dijo Pedro? Ni lo conozco. No, tú hablas como él, ¿cómo se te ocurre? Yo nunca lo he visto. 3 veces. Y el Señor dice: antes que el gallo cante. Y el gallo cantó. Esa fue la profecía, pero eso fue lo que resonó en el corazón y en el cerebro, en la vida de Pedro, que Jesús le dijo: me vas a negar. Y en un episodio que uno lo puede describir muy dramático, dice que Pedro lloró amargamente, porque se dio cuenta del tamaño, en un sentido, de la falta que había cometido. Pero ya sabemos en esta historia que el Señor lo restaura. El Señor lo vuelve a poner nuevamente en el sitio donde Pedro está como discípulo, como apóstol de Jesucristo. O sea, el Señor le dio otra oportunidad a Pedro. Por eso es que este mensaje es: ¿cómo creció Pedro? Aprovechando otra oportunidad. Entonces, nuestro Dios es un Dios de oportunidades. La persona puede equivocarse, la persona puede fallar, pero sin embargo tenemos un Dios que perdona, que restaura, que comprende. Y lo que pasó en la vida de Pedro es que él fue útil por esa acción, por esa intervención del Señor en su vida. Hay algo que nosotros tenemos que reconocer: la vida cristiana es maravillosa, ¿no es así? Creemos en Dios, creemos en la presencia del Señor en nuestras vidas, creemos en el Espíritu Santo, creemos que el Señor está con nosotros a pesar de nosotros mismos. Nuestra experiencia ha sido que en algunos momentos la vida como cristianos se torna difícil. O sea, nos cuesta seguir adelante, nos cuesta obedecer. Y es más, llegamos a momentos en que nosotros hacemos cosas que no queremos hacer. Pecamos, caemos, nos deslizamos. ¿No es así? Fallamos al Señor. Y pasamos por esos tiempos hasta difíciles en la vida como cristianos. Eso va a pasar. Ya nosotros reconocemos que eso va a pasar en la vida. Lo importante de todo es que el Señor no nos va a dejar en un estado deplorable como cristianos. El Señor no nos va a dejar caídos. El Señor nos levanta. Amén o amén. O sea, no podemos nosotros pretender en algún momento formar parte de la tribu urbana de los caídos, sino que si nos caemos, hacemos como cualquier persona cuando se cae en la calle: se levanta, le da pena, qué sé yo, se limpia y sigue adelante. O sea, Dios nos da oportunidades para seguir avanzando, para seguir adelante. La idea aquí no es que creamos que no vamos a fallar. Vamos a fallar, pero Dios siempre nos quiere levantar para que sigamos adelante. Y aquí está en la vida de Pedro esto bien interesante. Ustedes tienen sus bosquejos allí, lo que yo voy a decir, pero si quieren escribir algo más, ese boletín es suyo.
En primer lugar, y la palabra clave aquí es creer. Pero no creer solamente diciendo yo creo con la mente, sino creer con la convicción, creer como cuando nosotros creemos en la vida y nos levantamos, creer como cuando creemos en el trabajo y vamos a trabajar, creer cuando creemos en los estudios y vamos a estudiar, creer como cuando creemos en la comida y comemos, o sea, hacerlo. El primer aspecto es para aprovechar las oportunidades que Dios nos da, es creer que no vale la pena volver atrás. ¿Oyeron? Eso hay que creerlo. No vale la pena volver atrás. ¿No es así? O sea, de vez en cuando sí, levanten la mano, así como los rockeros, pero no así, ¿no? No así, sino que escondan este dedito. No vale la pena volver atrás. Lo que pasó con Pedro y con los otros discípulos que estaban con él es que estaban desanimados. El Señor murió. Ellos como que no creían mucho en eso de la resurrección al principio, porque esta era la tercera vez. Les contaron que se habían aparecido las mujeres y después a otros dos, y de pronto ellos no estaban tan convencidos, estaban desanimados, estaban frustrados. ¿Y qué hizo Pedro? Después que él había dejado las redes, porque el Señor les dice, síganme, ahora vuelven a tomar ese camino, y Pedro dice, me voy a pescar, fastidiado. Y los otros que seguían a Pedro, porque déjenme decirle que el desánimo se contagia mucho, ¿verdad? Si no, vean en la oficina, en la familia, con los amigos, eso es lo que se contagia rápidamente. Y los demás le dijeron, vamos también. Salieron y se embarcaron. Pero detalle interesante, no pescaron nada, porque nada se logra con el desánimo, con el desaliento, con la desobediencia a Dios. Entonces, no vale la pena volver atrás, ni para hacer cosas buenas, pero sin Jesucristo. Porque podemos convencernos, oye, esto de la vida cristiana y de la oración no me ha resultado porque hasta este momento. Entonces podemos volver, regresar y hacer cosas buenas, pero sin Jesucristo. Y Jesucristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. O sea, estamos cansados, estamos ya llegando a la cima de la montaña. Dice, no, yo que hice tanto y me preparé y no he llegado a la cima de la montaña, me devuelvo. Resulta que faltaban, ¿qué? 10 metros, pero como había una nube, no sabíamos que estábamos allí tan cerca. No vale la pena volver a lo que hacíamos antes, mucho menos volver a los vicios o a las drogas o a la mentira o a todo aquello que hacíamos antes. Aún si nosotros queremos hacer cosas buenas, no serán significativas aparte de Jesucristo o separados del Señor Jesucristo. Una de las cosas que podemos lograr si volvemos atrás es descubrir nuevamente la frustración de una vida sin el Señor. O sea, creyendo que estamos haciendo las cosas buenas, lo que descubrimos es que es peor todavía. Porque con el Señor hemos disfrutado cosas buenas, ¿no es así? Les pregunto. ¿Verdad que hemos disfrutado cosas buenas con el Señor? Pero aún con el Señor puede ser que las cosas a veces se nos pongan difíciles. Pero la peor decisión es volver atrás. Porque se nos va a poner peor la cosa, porque siempre nos va a llegar a la mente que hubo buenos momentos con el Señor Jesucristo. No vale la pena. Más bien vale la pena seguir esforzándonos para seguir adelante. O sea, hay que creer. Pedro lo experimentó, porque después de eso, que el Señor otra vez lo afirmó, él jamás volvió a la pesca. Lo que hizo es definitivamente, es mejor seguir adelante con el Señor Jesucristo. ¿No es así? Amén. La segunda cosa, creer que Jesucristo está con nosotros, así no parezca. Te repito, creer que Jesucristo está con nosotros, así no parezca que Él está con nosotros. ¿Creen eso ustedes? Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. En algún momento no parece, pero está allí. Él está allí, con nosotros. El detalle interesante es, dice, ellos pasaron toda la noche. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente. O sea, fíjense el drama. Ellos están allí toda la noche tratando de pescar,
ya comienza a salir el sol y de pronto ven una figura de alguien que está caminando por la orilla, ¿verdad? Están a cierta distancia, más o menos lejos, y no se dan cuenta de que era el Señor Jesucristo. Probablemente no estaban pensando en Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre estaba pensando en ellos. O sea, no fue casualidad que Él pasó por ese lugar y dijo, ¡ay, caramba, fíjense, ya está Pedro! Allá está Pedro y la gente, ¿no? ¡Qué casualidad! Porque el Señor no está con nosotros por casualidad. El Señor está con nosotros y manifiesta su presencia porque Él siempre quiere obrar en nuestras vidas. Él siempre va a estar allí. Amén. Y de pronto no parece. Oye, pero si todavía tengo problemas y tengo dificultades, porque nosotros creemos que Jesucristo es el amuleto de nuestras vidas. Él siempre va a hacer las cosas como nosotros queremos. Él va a estar con nosotros. ¿Están las cosas bien? Él está con nosotros. Hay un accidente, Él está ahí. Porque de todas maneras los carros pisan. A los cristianos también los carros los pisan. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Lo hacen. Y de forma terrible. Pero el Señor siempre está con nosotros. Y eso es lo que nos hace superar, estar por encima de todo lo que nos suceda. Ahí estaba el Señor. El Señor Jesucristo siempre está a nuestro lado. Lo que nosotros hemos aprendido. Cuando le decimos Cristo entra en nuestro corazón, Él va a estar con nosotros. O sea, la primera bendición es la presencia del Señor en nuestras vidas. Miren, no sé si ustedes lo han experimentado o se imaginan o lo podemos entender, eso de que el Señor está con nosotros. Tremendamente grande. Lo mandan una responsabilidad tremenda a otro lugar. Están en las universidades y hay un profesor que es ateo 100%, que de pronto hay una injusticia que están haciendo frente a nosotros y con nosotros, y sin embargo Dios está allí con nosotros. Hay que creerlo. Él siempre se presenta. Ahora, si no nos damos cuenta de que el mismo Señor está con nosotros todos los días, el problema no es de Jesucristo, el problema no es de nuestro Dios, el problema es de nosotros. ¿Verdad? El problema es de nosotros, porque Él está allí. Siempre ese afichito, ese que a veces ponen por allí en el Facebook, pero que tiene su tiempo, de las huellas en la playa. Que de pronto esas son las huellas del Señor caminando a mi lado, pero hubo una parte del trayecto que solamente se veían unas huellas. Y la persona dice, Señor, ¿qué pasó contigo? Siempre estabas a mi lado. Pero de pronto en una parte del camino solamente están las huellas mías. ¿Qué te pasó allí? Que no estabas conmigo. ¿Y cuál era la respuesta del Señor? ¿Quién te dijo que esas huellas son tuyas? Esas huellas son mías. Cuando yo te cargaba en mis brazos. El asunto de sentir o no que el Señor está allí es un asunto nuestro. Dios siempre está con nosotros. Si no nos damos cuenta, entonces es un problema de fe, es un problema de confianza, es un problema de creer en el Señor. Así que hay que creer que Jesucristo está con nosotros, aun cuando no parezca que Él está. En tercer lugar, creer que Jesucristo puede hacerlo una vez más. El Señor es nuestro Salvador. Amén, amén. Amén. Señor, Él es nuestro Señor. Él es nuestro mejor amigo. Él nos ha ayudado, ¿verdad? Él ha hecho milagros en ustedes. Sí, siempre. ¿Cuántas cosas no les ha proporcionado el Señor? Díganme en algún momento cuando el Señor no quiere estar con nosotros. Díganme cuando hay un momento que el Señor no nos quiere dar nada. Cuando es un momento que el Señor se harta de nosotros y dice, ya yo no quiero estar con esa gente. No ocurre, no es el carácter de nuestro Dios. Si el Señor lo hizo una vez y nos salvó, y otra vez nos ayudó, y otra vez hizo un milagro en nuestras vidas, el Señor puede hacerlo una vez más y cuantas veces más sea necesario. Ahí está el Señor Jesucristo. Interesante que le dice muchacho, una palabra de confianza. No le dice ridículos, traidores,
Me dejaron solo. Bichos raros. Le dicen, muchachos, ¿no tienen algo de comer? La pregunta es, ¿pescaron algo? Saben que no. Pero los está moviendo, o sea, les está hablando, se está comunicando con ellos. Aquí estoy yo. Y ellos, la respuesta clásica, la respuesta porque eso es lo que había pasado, no. Y él les dice, tiren la red a la derecha, la noche pescando. Y yo no puedo creer que ellos simplemente pescaron de este lado. Toda la noche de este lado. Yo creo que le hicieron aquí, y pusieron allá, y pusieron al frente, y pusieron atrás, y no había nada. Y de pronto él les dice, tiren la red a la derecha y van a pescar. Dice, así lo hicieron. Y era tal la cantidad de los peces que ya no podían con la red, subir la red de tantos peces que habían allí. ¿Recuerdan la predicación de la pesca milagrosa, verdad? Como el camino de un milagro. ¿Cómo crecemos en el Señor? Bueno, creyendo, colaborando con Dios en los milagros. Y aquí vuelve el Señor en un sentido a recordarles que Él es el Dios de los milagros, que a Él y que los toca obedecer. Entonces, una de las cosas que tenemos que reconocer aquí es que Dios nos conoce, Dios nos comprende, Él comprende el drama de nuestra vida. ¿Verdad que ustedes tienen vidas dramáticas? De pronto han pensado que la vida de ustedes puede ser descrita en un libro. Vamos a hacer un libro de los testimonios de refugio de vida. ¿Qué le ponemos? Los dramas de refugio de vida. Los rollos desenrollados. Cosas así. Pero uno puede contar los dramas de la vida, los momentos en que uno quiso servir al Señor y de pronto uno quería seguir adelante, pero de pronto se nos enredó la vida. Sucedieron cosas en nuestra vida tremendas, terribles, y el Señor nos levanta y el Señor nos enseña. Y más adelante seguimos con esa bendición, pero otra vez algo nos detiene y sin embargo Dios está con nosotros. El Señor conoce nuestros dramas, nuestras vidas, la comprende mejor que nadie. El Señor sabía lo que estaba pasando con Pedro, el desánimo, el desaliento, lo que ellos estaban pasando, la frustración. Ellos esperaban que Jesucristo iba a ser un libertador, que los iba a sacar, que iba a tal vez empuñar una espada, que iba a ser un libertador en lo político, en lo económico, en lo social, que iban a ser, bueno, que los iba a poner otra vez como ese pueblo vencedor, victorioso, pero no pasó como ellos lo esperaban. Y es interesante que el Señor Jesucristo, cuando se dirige a ellos, no es para regañarles, no es para señalar nada, sino que le dice, muchachos, epa, ¿tienen algo de comer? Por aquí tengo hambre. Simplemente parece algo trivial, pero se está comunicando con ellos. El Señor comprende nuestros dramas, sabe lo que nos está pasando, saben que estamos metidos, saben que metimos la pata, saben que nos equivocamos, que desobedecemos, pero el Señor nunca deja de hablarnos. ¿Entiendes? El Señor no es que se pone bravo con nosotros, lo desobedecimos, no te hablo más. A veces lo hacemos así, ¿verdad? O sea, lo primero que nosotros hacemos cuando estamos molestos con alguien es, no te hablo más. Pero eso es desde el kinder ahora, desde el preescolar. La gente aprende, no te hablo más. Pero el Señor Jesucristo no se molesta así con nosotros. El Señor más bien dice, ¿estás bravo? Te hablo más ahora. A ver hasta cuándo vas a obedecer. Y cuando nosotros escuchamos otra vez esa palabra de Dios, entonces, y le obedecemos, el Señor vuelve a hacer otro milagro. Porque a veces necesitamos milagros para salir de donde estamos, ¿no es así? Porque a veces la vida del cristiano es esto. Vamos hacia arriba, hacia la cumbre, maravilloso, ¿verdad? Creímos en el Señor. Y bajamos otra vez por alguna razón. Ahora nos vamos a bautizar, queremos obedecer al Señor. Maravilloso. Y después a los días, a la semana,
algo otra vez nos desanima y vamos en ese sube y baja. Claro, el Señor que quiere hacer que nosotros tengamos una vida de subir, aunque bajemos un poquito, pero seguir subiendo, bajamos un poquito, pero seguir subiendo. Y a veces reconocemos que hay momentos en nuestra vida que la subida tiene que ser un milagro de parte de Dios, pero el Señor puede hacerlo una vez más. Recuerden lo que significa la palabra milagro. No solamente es grandes cosas que ocurren y van por encima de las leyes de la naturaleza. Milagro es básicamente la intervención de Dios en nuestra vida. Por eso es que Dios hace milagros todos los días con nosotros y los va a seguir haciendo. Así que el Señor puede hacerlo una vez más. En cuarto lugar, creer que Jesucristo quiere que lo reconozcas en todo. O sea, en nuestras vidas, la segunda oportunidad siempre viene, y otras oportunidades. Cuando digo segunda, digo segundas oportunidades. Es porque el Señor lo que más anhela es tener una relación con nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer a Jesucristo en todas las circunstancias de nuestra vida. Dice que esta palabra que Juan, porque así se decía él mismo, el discípulo a quien Dios amaba, a quien Jesucristo amaba, él es el primero que dice, es el Señor, no fue Pedro. Porque Pedro era el más desanimado, Pedro era muy visceral. Pedro lloraba, pero Pedro era capaz también de ponerse bravo y de enojarse. Pedro era capaz de ser muy hablador, como Pedro era capaz de no decir nunca risa. Ahora no digo más. Pero el otro es el que le dice, es el Señor. Pero Pedro fue el que fue. O sea, este es el que conocía al Señor, se ponía cerquita. Ese es el Señor. Dice que Pedro se vistió porque estaba casi desnudo. Hay unos manuscritos que dicen que ellos estaban pescando sin ropa. Creo que forma parte de ese desánimo, de ese desaliento. Es lo que quiere decir, ya, o sea, la vida no significa tanto como antes. Entonces, estaba de esa manera. Entonces, se puso la ropa y se tiró al agua. Y uno dice, ¿por qué no se tiró así como estaba y después se vistió en la orilla? Eso es lo que haría uno, ¿verdad? Pero ahí va a encontrarse con el Señor Jesucristo. O sea, hay un signo de respeto, del anhelo de estar con el Señor Jesucristo. El Señor está llamando la atención a ellos. Llama la atención, es el Señor. O sea, lo bueno que pasa en nuestras vidas viene porque Dios quiere hacer cosas buenas en nuestra vida. ¿No es así? La bendición de todo lo que ustedes han logrado, estudios, trabajo, familia, todo lo bueno, eso viene de Dios. Eso viene de parte de Dios. Entonces tenemos que reconocerlo. Que el Señor nos permite trabajar, que tengamos salud, que podamos pensar, que podamos emocionarnos con las cosas que vienen entonces de Él. Aprendemos que el Señor es superior, está por encima de cualquier situación. ¿No es así? El Señor es grande. El Señor está por encima. Dígale lo que le diga el jefe, el profesor, los amigos. Así nos echen bromas, no estén de acuerdo con nosotros. Sea lo que sea, el Señor está por encima de la situación y el cristiano a quien tiene que ver, en quien tiene que pensar, primeramente es en el Señor Jesucristo. Si ese es Jesucristo, si entendemos que Él está con nosotros, entonces no podemos dudar de ir hasta donde Él está. O sea, lo más importante, escúcheme bien, lo más importante no es si salimos o no del problema. Lo más importante no es si la situación se arregla o no. ¿Me están oyendo? Qué bueno sería que todo eso pasara. Pero lo más importante es que yo pueda conocer al Señor en medio de esa situación. Si se arregla o no el problema, yo creo que sí se va a arreglar. Pero no a la manera nuestra, sino a la manera de Jesucristo. Porque el Señor primero quiere darnos una lección. No pescaron nada. Fíjense que a Pedro se le olvidó que no había pescado nada. De pronto a él le pareció más importante ir hasta donde estaba Jesucristo. Ah, pero el problema sí fue resuelto. ¿Verdad? Hubo pesca. Pero hasta, no solamente Pedro se olvidó de su desánimo,
Hasta se le olvidó que había un milagro de muchos peces. Ahora para él lo más importante era Jesucristo. Ese Pedro. No hay que dudar de acercarnos al Señor. En quinto lugar, hay que creer que Jesucristo siempre está listo para servirnos, para servirnos. ¿No creen ustedes? Nosotros tenemos que servir al Señor, pero el Señor nos sirve a nosotros todavía. Otra vez está Jesucristo. Jesucristo tiene buen humor, le dice, pesquen. Y cuando ellos vienen ya tienen listo el desayuno. Al desembarcar, dice, vieron unas brasas. Ya el Señor tenía allí unas piedras, había puesto unos palos, había prendido fuego en ese lugar, había un pescado encima, tenía pan. Lo único que les dicen es, bueno, hay mucha gente, con un pescado no comen todos. Traigan más peces, vengan a desayunar. Como el pan se lo dio a ellos, les dio pescado. Miren, yo he leído este pasaje muchas veces, pero leyéndolo ahora para predicar en este tiempo, me llamó la atención y casi me conmueve. O sea, imaginarme al Señor Jesucristo, a esa gente que lo dejó solo, que casi no creían en la resurrección, que estaban dudando, que estaban desanimados, y todavía viene Jesucristo y los trata de esa manera. Nosotros podemos pecar, equivocarnos, nosotros podemos ser faltos de agradecimiento por lo que Dios hace con nosotros, podemos desviarnos. Sin embargo, el Señor viene y nos sirve, nos ayuda y nos sigue dando vida y sigue estando con nosotros. Y eso es lo que pasa en este momento. A pesar de todo, el Señor siempre nos sostiene en cualquier circunstancia. Y nos dice, si ellos se desaniman, ellos se enfrían, ellos dejan de hacer las cosas, pero nunca el Señor dice, los voy a abandonar. Siempre el Señor va a estar con nosotros y nos va a ayudar. No lo merecemos, pero el Señor no piensa si lo merecemos o no. El Señor sabe que sí necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Y por eso nos sigue ayudando en los estudios. Y por eso nos sigue ayudando en el trabajo. Y por eso nos sigue ayudando en la familia. Y por eso va a estar con nosotros a nuestro favor siempre. ¿Lo creen así? Amén. Porque el Señor no solamente quiere ayudarnos por misericordia. El Señor quiere ayudarnos por amor, por abrazarnos. Por eso es que Él hace el milagro a lo lejos. Pero cuando ellos se acercan, Él quiere servirles. O sea, el Señor quiere sustentarnos, el Señor quiere ayudarnos, el Señor quiere hacer las cosas, pero con nosotros, a nuestro lado. A veces parece que la vida cristiana son, ¿cómo es? Mensajes de texto que le enviamos al Señor. Señor, necesito tu ayuda, amén. Señor, necesito que me ayudes en los exámenes, amén. Señor, necesito dinero, amén. Señor, necesito trabajo, amén. Señor, ayúdanos, amén. O sea, el Señor está lejos y necesito la ayuda del Señor. Pero creo que una oración maravillosa es, Señor, te necesito a mi lado. Amén. Señor, necesito abrazarte. Amén. ¿Pueden decir amén? Señor, necesito de verdad conocerte de cerquita. Amén. Señor, quiero comer contigo. Amén. Hay un versículo maravilloso que ustedes lo conocen bien. Jesucristo dijo, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Qué más dice? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Pero lo segundo, lo primero es eso, entrar en nosotros. Pero lo segundo es igualmente maravilloso. Y cenaré con él y él conmigo. Esa es la relación que el Señor quiere. No solamente quiere servirnos, no solamente quiere sacarnos las patas del barro, no solamente quiere ayudarnos, sacarnos de las tristezas, darnos solución a los problemas. Es que Él quiere estar con nosotros, servirnos de cerquita. Él quiere hacerlo de esa manera. Y en último lugar, hay que creer que Jesucristo nos perdona, te perdona, para usarte mejor. El Señor te puede usar. La conversación esa que leímos al final es lo importante.
Y el Señor le pregunta 3 veces, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me ama? Pedro, ¿me ama? Las 2 primeras, la primera y la segunda vez está bien. O sea, que alguien te pregunte, ¿no? Imaginen que la esposa le pregunta al esposo, ¿me amas? Claro, claro que te amo. La segunda vez, ¿me amas? Ah, pues, claro. Pero la tercera vez tiene que pegar, pues dice, ¿a dónde quiere llegar? Me ama, y ahí viene la discusión. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te estoy diciendo? No te estoy diciendo que te amo. Porque se entiende que hay algo detrás. O sea, la segunda vez a lo mejor porque no me oyó bien. Pero la tercera vez dice, no, aquí hay algo detrás de 3 preguntas. Pero en la vida de Pedro, esto lo llevó a otro episodio de su vida. Porque el Señor le dijo, me vas a negar 3 veces, no 2 ni 4, 3. Y es que por cada una de esas negaciones, el Señor quiere que el corazón de Pedro le duela. ¿Están entendiendo? O sea, lo que Jesucristo hace es que Él sienta el dolor del pecado. ¿Saben cuál es uno de los problemas de nosotros como cristianos? Que a veces el pecado no nos duele. Pero el Señor nos provoca primero que nos duela para que entendamos que es terrible volver otra vez a hacer las cosas por las cuales Dios nos perdonó. Entonces Pedro la primera vez le dice, te amo, Señor. La segunda vez, te amo. La tercera vez Pedro le dijo, Señor, te amo. No dice, no, Señor, es verdad, no te amo. No, Pedro sí lo amaba. El Señor lo que quiere es perdonar, pero perdonarle a conciencia. No es que nosotros oremos y decimos, Señor, bendice tus alimentos, perdona todos mis pecados, amén. No han orado así. Cuando nos vamos a acostar, Señor, gracias por este día, perdona todos mis pecados, amén. Hasta que el Señor nos dice, ¿cuál es pecado? Bueno, porque dice que a la tercera vez Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me amas? Entonces Pedro, el Señor, yo creo que no solamente era la pregunta, sino la mirada del Señor, porque están ahí cerquita. El desayuno fue de cerca, pero esta conversación fue de más cerca y solamente con Él. Pedro le dolió y le dice, Señor, tú lo sabes todo, y tú sabes que te amo. O sea, ¿qué sabe el Señor? Señor, tú sabes que yo pequé. Tú sabes que yo fui ingrato. Tú sabes que yo te traicioné. Mi hermano, tengo que decirle hoy con el corazón en la mano, tenemos que reconocer que algunas de nuestras que nos pasan no es porque fallamos, por ignorancia, porque no entendemos, porque no sabemos. No, porque pecamos. No podemos ponerle al pecado enfermedad ni olvido. Pecamos simplemente. Y eso tiene que dolernos. Entonces tú lo sabes todo. Tú sabes que yo pequé. Pero también tú sabes que te amo. Las dos cosas tenemos que hacerlo. Reconocer nuestros pecados, pero aprender a amar a Dios. Eso es lo que pasa. Aprender a amar a Dios. Y luego les dice, apacienta entonces mis ovejas. 3 veces les dice eso. Porque aquí viene en esta última parte. El Señor nos libera del pecado y de nosotros mismos a través del perdón. Cuando nosotros confesamos y reconocemos, el Señor perdona. La pregunta es, ¿y el Señor puede perdonar? Me hice tanto, yo hice una cosa muy mala, yo pensé esto, yo me fui. O sea, el Señor no habla del tamaño del pecado, sino simplemente que lo confesamos delante del Señor. Cuando lo confesamos y decimos, Señor, perdóname, el Señor nos está liberando. ¿De quién nos está liberando? Del jefe, de los demás que hacen injusticia con nosotros, del que nos metió en el problema. No, de nosotros mismos. De nosotros mismos. De nuestra
de nuestra falta de fe, de nuestra falta de confianza, de la falta de amor. De eso es lo que nos está liberando. Y finalmente, cuando nosotros sabemos que Él nos perdona, entonces la mejor manera de agradecerle al Señor por lo que Él hace es amarle a Él más. Pero amar a los otros también. Jesucristo, cuando le dijeron, ¿cómo resumes tú la ley? Él dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero también dice, y a tu prójimo también lo vas a amar. Entonces el mayor agradecimiento a Dios es, Señor, te voy a amar más. Pero también voy a amar a las otras personas. Una manera de amar es perdonar. Porque otra vez, cuando perdonamos a otra persona, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién estamos liberando cuando perdonamos a otra persona? ¿Ah? A nosotros mismos. La otra persona puede seguir igualito, pero yo no quiero ser igual. Por eso es que le amamos. Por eso es que el Señor le dice, apacienta a mis ovejas. ¿Qué hacemos con otras personas? El Señor nos da siempre una segunda oportunidad. Y hoy puede representar para algunos de nosotros otra oportunidad. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Aceptamos esa segunda oportunidad de seguir adelante? Oportunidad. Apacienta mis ovejas. Seguir la obra del Señor, donde trabajamos, donde estudiamos, donde el Señor nos pone. Es la manera de decir, apacienta mis ovejas. O sea, sigue la obra que yo he comenzado, dice el Señor Jesucristo. Y esta es la oportunidad. Hay que seguir adelante. Vamos a orar. Si alguno de ustedes quiere orar conmigo, siempre digo eso, pero la idea es, si reconozco y doy ese testimonio, yo necesito esa segunda oportunidad. Y si esta es la tercera o la cuarta o la quinta, para el Señor es una segunda oportunidad. Así que todos los que quieran orar conmigo pueden estar de pie para decirle, Señor, quiero seguir adelante. No quiero desanimarme en mi vida con lo que hago. Lo que quiero es animarme para seguir adelante. Una vez más, Señor, yo quiero seguir. Una vez más, Señor, yo quiero ir adelante. Señor Dios, muchas gracias por permitirnos no solamente reunirnos como hermanos, como familia, reunir. Te damos gracias porque nos permite juntos ponernos en tu presencia. Y en tu presencia, Señor, escucharte, hablar a través de tu palabra. Y en tu presencia, reconocer que nos amas. Reconocer que necesitamos amarte más. Reconocer que tú nos has favorecido hasta el día de hoy. Reconocer que necesitamos reconocer tu presencia. Reconocer que te necesitamos todos los días. Reconocer que hemos fallado. Reconocer que tú no nos falles. Señor, queremos esta oportunidad para amarte más, servirte más y mejor allí donde nos has puesto a vivir, donde nos has puesto a trabajar, donde nos has puesto a estudiar. La oportunidad que tú nos presentas para triunfar en familia. La oportunidad que nos has puesto de dar testimonio a otros. Gracias, mi Dios. Queremos que tú nos liberes de nosotros mismos. Perdónanos. Queremos seguir adelante. Queremos ser para tu honra y gloria mejores y útiles. Bendice a cada uno de los que está aquí presentes con la bendición especial tuya que tú tienes para cada uno de ellos. Bendice a los que no están.
Bendice a los que van a creer en ti, Señor, por el testimonio que tú nos permites, donde vivimos, trabajamos, estudiamos en todo lugar. Y gracias, mi Dios, para ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.